Está con nosotros ya Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. Presidente de la filial de la ADP San Francisco de Macorís. Vamos a ver qué postura asume Robert como presidente de ADP sobre las medidas del MINER, sobre todo lo que se ha estado manejando en estos últimos días con relación al ministerio. Buenos días, Robert. Buenos días, Amado, mi maestro, Bien, Carolina, Medina, Buen Yerian, día, hermano, buen día, Robert. José días, Manuel. Robert, saludos. Buenos días a todas las personas que están en sintonía de este prestigioso programa. Uso de celulares en las aulas, cuéntanos. ¿Cuál Bueno, es la posición de ustedes? Realmente el Ministerio de Educación hace meses ha venido comunicando al país sobre medidas a tomar para reducir el uso de teléfonos, fundamentalmente en los centros educativos. Ahora se hace de dominio público la resolución o la orden departamental 011-2026, que es la que regula el uso de teléfonos en los centros educativos. Y de hecho lo regula por niveles. En el nivel inicial es nulo el uso de dispositivos tecnológicos. En el segundo ciclo del nivel primario, uso reducido o controlado, y en el nivel secundario entonces el uso debe ser supervisado. Así es que el Ministerio de Educación lo orienta mediante la orden departamental 11-2026. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Y bueno, primero debo decir, nosotros en este país debemos de dejar de decir las cosas a media tinta. Hay que decir las cosas naturalmente como son. Y esta orden departamental no viene a resolver un problema, al contrario, viene a agudizar esta situación aún más. ¿Por qué? Porque la ley 136-03, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana, orienta a que los centros educativos tienen autonomía para crear las normas internas del centro educativo y que estas deben ser entregadas a los padres al momento de la inscripción del niño. Y el centro educativo bien puede determinar el no uso de dispositivos tecnológicos, pero ahora con la orden departamental, entonces es un recurso en materia jurídica que tienen las familias para decir, no, a mi hijo no se le puede prohibir el uso de dispositivos tecnológicos o de celular en el centro educativo, porque la orden departamental habla de regular, no evitar el uso de dispositivos tecnológicos. Y quizás me puedan malinterpretar con lo que quiero decir, pero tenemos la siguiente situación, y es que nuestros niños están en contacto visual permanente y auditivo con la tablet o el teléfono o un computador. Y esto entonces se constituye en un distractor para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siempre he reiterado, las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial es buena si la utilizamos de manera adecuada. Pero los padres, lamentablemente, y debemos decirlo para que nuestra sociedad debe revisarse, los padres cuando un niño es muy activo, entonces le pasan un teléfono para que el niño se esté tranquilo, no logrando observar más allá del daño que se le está causando a ese niño con el tiempo que se mantiene en contacto visual y auditivo con un teléfono o una tablet. Entonces, esto, más que favorecer al sistema educativo en la República Dominicana, fundamentalmente al sistema educativo público, porque en el privado el niño se ajusta a las normas del centro privado o se va, porque el padre está pagando. Pero en el sistema público, esto lo que va a agudizar es aún más la situación. Y que en esta orden departamental el ministerio lo que deja caer toda la responsabilidad, o recae toda la responsabilidad al centro educativo, al director, equipo de gestión y al maestro. Y así el ministerio entonces con esta misma orden departamental se quita o evita responsabilidad. Porque ¿qué dice? Bueno, que está prohibido grabar a los niños y grabar al maestro. Pero ¿cuáles son las medidas drásticas o las medidas que tiene esta orden departamental para los niños que incurran en el uso de dispositivos de teléfono, de celular, de manera irregular? Entonces, todo esto nosotros consideramos que el Ministerio de Educación, entendiendo, porque ellos están conscientes del mal
que genera el uso de teléfonos en los centros educativos por nuestros estudiantes, ellos están conscientes del mal, porque si están tomando una decisión en este sentido, entonces porque están conscientes del daño que esto está causando a nuestros estudiantes. Ahora bien, no quieren fijar una posición drástica o una posición firme para tener a los padres contentos, porque considero que el Ministerio de Educación administra y legisla la educación en la República Dominicana para tener a los padres tranquilos y conformes con el gobierno, y no así para tener un sistema educativo eficiente. Porque la eficiencia de la educación está íntimamente vinculada a las normas estrictas que pueda poseer un centro educativo o el sistema educativo en sentido general para que el estudiante se someta. Porque la democracia es buena. La democracia es muy buena. Ahora bien, lo que hace daño en una sociedad es el democratismo. Y en educación, lamentablemente, las medidas se aplican con democratismo, realmente. Y esto daña, porque esto le quita autoridad al padre, le quita autoridad al docente, al director y al equipo de gestión. Señor, el mundo. Acabo de escuchar a un comunista decir, la democracia es buena, la democracia es buena. Claro. Para joderte un chino. Adelante. Sí. Robert, a propósito de las situaciones que ya hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación de estudiantes agrediendo a maestros por situaciones, por discusiones que se dan, a la hora de que un maestro decida retirarle a un adolescente, un joven, un teléfono, un dispositivo, porque si es supervisado y lo supervisan y encuentran que no están dándole un uso correcto dentro del aula, entonces existe la seguridad suficiente en los centros escolares para controlar un posible enfrentamiento entre estudiantes y maestros. No existe, no existe. Y Hay cámaras en las escuelas. en algunos centros educativos hay cámara en la parte externa, o sea, en los pasillos, en el patio, en la cancha, pero dentro del aula no, por un tema de respeto a la dignidad humana, por un tema constitucional. Pero sí en las áreas comunes, sí. Pero escúchame que te interrumpa, pero no se vería afectado el derecho fundamental de un menor cuando hay una cámara que vigila lo que sucede dentro, porque eso de todo lo contrario le sería beneficioso al propio estudiante. Habría que ver, es un tema, ya es otro tema, habría que ver hasta dónde es factible y hasta dónde no. El tema de una cámara dentro de un aula. Habría que ver hasta dónde puede ser positivo. Por el tema de la minoría de edad. Exacto, sí. No, porque es que no tiene que ver. Sí. Es que la ley no llega tan lejos. A donde no debe haber nunca una cámara es en un baño o en una habitación. Pero en una aula donde hay un contacto social directamente con el maestro, perfectamente pudiera haber cámaras de vigilancia que puedan vigilar lo que sucede, tanto del comportamiento del estudiante como del propio maestro frente al estudiante. Y es un tema que habría que analizarlo en materia constitucional por el tema de la integridad, de la dignidad humana. Correcto. Habría que analizarlo. La seguridad, pero, entonces. Sí, exacto. Pero ya el tema de las cámaras, sí hay cámaras. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajo hay cámaras en todos los pasillos, o sea, en todas las áreas comunes, en la cancha, hay cámaras. Ahora bien, sobre la pregunta inicial, si existe seguridad, no existe seguridad. Por eso reitero que el Ministerio de Educación le ha dejado, o sea, con esta orden departamental, ha dejado toda la responsabilidad al centro educativo en una escuela que no tiene los medios para dar respuesta a situaciones que se puedan presentar. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, yo he reiterado que el Ministerio de Educación debe prohibir totalmente el uso de teléfonos en los centros educativos. Ahora bien, esto tiene una responsabilidad de Estado, y es que el propio Ministerio de Educación entonces debe suplir de tablet, laptop o netbook a los estudiantes para que puedan realizar sus prácticas en los centros educativos. Porque no debemos olvidar los cientos de millones de pesos que invirtió o gastó el Ministerio de Educación en libros de textos digitales en un país donde nuestros estudiantes, en una parte importante de los centros educativos, no tienen disponibilidad de conexión a Internet, pero tampoco tienen un dispositivo tecnológico para poder utilizar de manera eficiente estos libros de textos que se encuentran de manera digital en el portal del Ministerio de Educación. Una pregunta. Déjame, Carolina, abrir un paréntesis para aclarar algo. Con relación al tema de la cámara dentro del aula, hasta que no salga la información de video, ¿verdad?, del DVR, que es el que graba, y se haga público, no hay ninguna afectación, entiendo yo. Eso es lo que me parece. No hay ninguna afectación al tema de
por la minoría de edad. Investíguense eso. Sí, porque es que lo que establece la norma es precisamente no grabar y difundir la imagen de un Exacto, menor el que tema esté en está en conflicto con la ley. Pero un menor, para un asunto de, porque eso es lo que tiene. Una investigación interna. Exactamente, una eso es situación para en el aula control, que servir. pudiera motivarse la colocación de cámaras, porque es que se van además sus líos ahora. Claro. Cada vez que un maestro le quita un teléfono a un adolescente de estos, se van a armar sus líos en las escuelas, por tanto eso debería quedar, porque ahorita te dicen los familiares que no fue que le quitaron un teléfono, sino que le dieron golpe. Sí. Entonces eso es importante eso, por un tema de seguridad. Vamos a escuchar a la dama. Adelante. Bien. Robert, como a modo de aclaración, quizás que no estamos tan cercanos a las aulas y los centros públicos, en el día a día, en la práctica, tú hablas del uso de recursos tecnológicos, hablas de la inversión que se hizo cuando Furcal también en las tablas y toda esta búsqueda de modernización de la parte académica. Entonces, los libros son digitales. Sí. ¿Cómo acceden los niños a los libros en los centros? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo estudian? En términos popular. Los libros están durmiéndose en el portal del Ministerio de Educación. ¿Y con qué libros están estudiando? Con lo que aparece, con el uso de dispositivos tecnológicos. Se lo mandan por un link al celular. Se le asigna la práctica, por ejemplo, con mis estudiantes. Yo lo que le asigno la práctica y en la siguiente clase, entonces, realizamos el debate o el panel sobre el contenido que yo le asigné para que ellos se vayan a sus hogares y busquen el medio, sea un centro de internet o el medio que tengan a su disposición para hacer la investigación del contenido que vamos a trabajar en la semana siguiente. Porque no están, ni están los dispositivos tecnológicos, pero tampoco está la disponibilidad de un recurso para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas o sus actividades en el centro educativo. ¿Qué fue lo que ocurrió con los libros digitales? Y me salgo un poquito del tema que nos trae aquí. ¿Qué es lo que ocurre con los libros de texto de Ángel Hernández? Que fue un método o un medio que encontró el señor Ángel Hernández para entregar cientos de millones de pesos fundamentalmente a universidades privadas. Por ejemplo, aquí hay universidades de esta región que le pagaron 57 millones por producir libros de texto. Digitales. Algunos, la minoría, menos del 10% salió de manera textual, escrito, pero en su inmensa mayoría fueron libros de texto de manera digital. Y Ángel Hernández lo promocionó como la panacea de América Latina de estos libros, sobre estos libros de texto. Realmente el Ministerio de Educación ha sido saqueado. Fíjate que el tema de los libros de texto de Ángel Hernández, bueno, primero con Roberto Fulcar las tablets y las que fueron desechables. Fue un dispositivo tecnológico que tenía un año de vida útil. Ninguno de esos dispositivos tecnológicos le están funcionando en los centros educativos. Pero es que no se concibe, perdón Robert, que si implementan textos digitales no le doten de los recursos para que puedan acceder a esos libros en un país con tantos niveles de pobreza. Lo que pasa es que, te reitero, el Ministerio de Educación ha sido saqueado, ha sido utilizado como un instrumento para responder a intereses capitales de personas vinculadas al gobierno, y eso es corrupción, y de hecho ha sido denunciado. Debemos recordar, cuando Ángel Hernández ingresa al Ministerio de Educación, no se callaba acusando a Roberto Fulcar de corrupción en esa gestión, y después lo que encuentra Luis Miguel de Camps también, que el director nacional de INAVIE de la gestión de Ángel Hernández fue destituido. Sí. Por el tema de INAVIE, por el nivel de corrupción que se encontró en INAVIE. Ahora bien, la pregunta que nosotros nos hacemos, o debemos hacernos como sociedad, ¿cuáles están siendo procesados judicialmente? Bueno. Ninguno. ¿Por qué? Y lo digo con toda responsabilidad, porque ese grupo está íntimamente vinculado a quienes administran y dirigen el PETCA, y no es verdad que lo van a perseguir. Mira, o si no, busquemos a Ángel Hernández como primero viceministro y con la elaboración de los libros de texto del 92, que fueron los libros de texto más eficientes, junto con Milagros Ortiz Bosch, y después de ahí, ¿quién ha sido Ángel Hernández? Entonces, todo esto es escándalo de corrupción, ninguno está siendo procesado judicialmente, y a este país en algún momento deberá darle respuesta. Hay un retraso, brevemente, Robert, porque ya tenemos la musiquita ahí. Hay un retraso. Ellos nos van a dar unos minutos más. Un retraso en la construcción del Politécnico Las Caobas. Cuéntame de eso. Agrega el de la Padre Brea ahí. Sí. No, claro. Y la escuela de allá arriba de Cuevas,
¿cómo se llama? Eusebio Manzueta. Eusebio Manzueta, y así sucesivamente. Bien, bien. Bueno, gracias por la pregunta, pues se me permite ahora robarle unos minutos más a producción. Dale. No nos saquen, ¿verdad? Sí, sí. Estamos aquí en confianza. Bien, sobre los centros que están paralizados, ha sido el debate de nunca acabar. Y debemos recordar que aquí estuvo el director nacional de infraestructura escolar. Ya uno no encuentra qué hacer, porque si estuvo Roberto Herrera aquí, que es el que determina lo que se va a hacer en el Ministerio de Educación en materia de infraestructura escolar. Y si él vino y se comprometió en agosto del 2025, sí, vino y se comprometió aquí diciendo que la Escuela Los Balbí estaría siendo entregada en 45 días, que el Politécnico Las Caobas se iban a reanudar los trabajos y que para el año escolar 2026-2027 estaría a la disponibilidad de esas comunidades funcionando como Politécnico, que la Escuela Eusebio Manzueta eran solo 2 meses de construcción, que la Escuela Loma de la Joya se iban a reanudar los trabajos de construcción y demás centros educativos de la Regional 07, llámese Provincia de Duarte y Provincia Hermanas Mirabal. Ahora bien, bueno, el tema de la Escuela Padre Brea, que ha sido el tema de la Escuela Padre Brea, el Ministerio de Educación la ha constituido en un barril sin fondo. Le asigna a una contratista, terminan los trabajos, se van en 5 días, 10 días, tenemos nueva vez la misma situación, asignan otra contratista. Bueno, en el 2023 se le asignaron 37 millones de pesos a la Escuela Padre Brea. Y ahora la Escuela Padre Brea tiene otra contratista. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, la Escuela Yerjan de la zona tuya del Aguacate también, la Escuela Eugenio María de Hostos de las Guasumas. Que hay un tema ahí con la del aguacate, que los niños ya no caben, ni siquiera los niños de la comunidad ya no caben en la escuela, es decir, que están hasta rechazando estudiantes que son de la comunidad porque no caben, porque máximo son 12 o 13 estudiantes por aula, porque son chiquititas. Sí, son cubículos realmente. Ajá, entonces no hay espacio. Esa es la Escuela Ricardo Molina del Aguacate, donde los niños reciben educación física en la calle. Y el profesor tiene que estar pendiente si va a cruzar un vehículo, es verdad. Y que los niños hay que reciben recreo y que a las 9:30 de la mañana hay que colocar un profesor de aquel lado y uno de aquel lado para con un silbato, cuando viene un vehículo, el maestro toca el pito y los niños entonces se colocan a la acera para que los carros transiten. Esa es la Escuela Ricardo Molina. Pero la Escuela de las Guasumas tiene un problema de grieta que fue intervenida recientemente, pero las grietas hoy están poniendo en riesgo a nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo. Entonces, y ya para concluir con la pregunta que me has llamado, nosotros en los próximos días estaremos haciendo levantamiento. Ya este año escolar prácticamente concluyó. En los próximos días estaremos realizando un levantamiento de centro educativo por centro educativo para nosotros depositar a la Regional 07 la realidad con la cual va a concluir el año escolar 2025-2026 y cuáles acciones nosotros estaríamos tomando a partir de agosto para que el Ministerio de Educación, si no va, que aproveche, primero deben aprovechar el periodo de las vacaciones para realizar estas intervenciones. Que ustedes le están haciendo el trabajo que le corresponde a ellos, porque ese levantamiento lo debe hacer educación. Bien, claro. Entonces, vamos a entregar ese material con todas esas realidades para que el Ministerio de Educación aproveche con la propuesta de que aprovechen o la sugerencia que aproveche el periodo de las vacaciones para que se realicen esas intervenciones y poder iniciar el año escolar 2026-2027 de manera exitosa. Gracias a Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, por haber estado con nosotros.